Recomiendo, y estamos aquí en lo que es la Clínica Mapasi en Rosario, toda una institución, y en este caso con su director, con José Luis Aparicio. ¿Cómo andas, José Luis? Gracias Bien, por gracias. recibirnos. No, gracias por la invitación y por venir hasta Rosario. No, por favor, uno cuando habla de aquí, de la clínica, y dice la palabra Aparicio, también se le viene la palabra la rodilla. Digo, la rodilla, dolor, pero digo, personas desde que hacen deportes como que no, personas adultas, mayores, no tan mayores, para aquellas personas que tienen a un familiar, ellos mismos, algún amigo, una pareja, que presentan o tienen síntomas o tienen dolor. ¿Qué hay que hacer? Bueno, el tema básico es no dejar pasar el dolor. El dolor es un signo de alarma, algo pasa en la articulación. Y pueden ser cosas banales, cosas menores o hasta cosas muy importantes, hasta tumores. Entonces es muy importante que ante un signo de alarma como es el dolor, consultar, hacer los estudios pertinentes que el médico disponga, pero no dejar pasar el tiempo, eso es muy importante. En esto que vos me has dicho una frase, ¿cómo dijiste la frase de la rodilla? ¿Qué pasa? Cuando yo empecé con el tema, la rodilla se conocía muy poco. Y yo te dije una metáfora que es, yo la descubrí a la rodilla. Exactamente. O sea, hace muchos años. Y no es un hecho menor, digo. Sí. ¿Cuántos años hace esto? Y yo empecé con este tema en alrededor del año 70. Me recibí en el 73, 74, 73 y hice mi primer viaje a Europa para ver el tema en el año 79. O sea, recién me había recibido de traumatólogo y fui a ver a un hospital en España lo que se imponía en ese momento, que era una escuela que había descubierto, esa sí la descubrió, que era la escuela de Lyons, de Francia, había descubierto la rodilla. O sea, ¿qué significa descubrir la rodilla? Le había dado la jerarquía, la importancia, porque el deportista, como en aquel momento que empezó el auge del deporte, en aquella época, paralelo a esto, empezó el consumo y empezaron las lesiones. Y la gente se lesionaba y los médicos no estábamos informados de qué era lo que le pasaba, ¿no? Entonces, había una escuela, que era la escuela francesa, que en Barcelona precisamente se habían hecho una comunión de ideas y participaban en toda la misma filosofía de los franceses. Entonces yo fui precisamente porque tenía un médico que conocía en Buenos Aires en un congreso español que me invitó, fui a Barcelona a conocer su filosofía, el hospital. Esto estoy hablando de años 79, o sea, antes de la década del 80. Y ahí empezó toda una revolución, que es la revolución del conocimiento. Ahora está muy en boga todo lo que es la economía del conocimiento, que está muy filosóficamente en el mundo de lo que se impone. En aquel momento fue la revolución del conocimiento en la medicina, sobre todo en lo que es la traumatología y lo que es la traumatología aplicada, como claro, por ejemplo el deporte. Dentro de la rodilla también, ¿no? Bueno, acá dentro del deporte, la rodilla es un aspecto, después el hombro empezó el camino, una década después por supuesto siguió todo lo demás y lógicamente la evolución del conocimiento y de la tecnología, porque la industria también aportó muchísimo. Por ejemplo, recién hiciste una entrevista con Marcelo. Las cosas que hace hoy un operado con una prótesis de cadera era impensado en otras épocas, porque los materiales también han sufrido una evolución extraordinaria. Yo decir, el material, la capacidad humana o el estudio humano y cómo se han ido perfeccionando, sí, y también los estudios propiamente claro, dicho, el aparato. La tecnología para los estudios, todo es una cosa espectacular, desde las radiografías simples hasta los estudios de resonancia magnética, de tomografías. Realmente hoy la tecnología de los estudios es espectacular. Nosotros hoy lo tenemos todo digital, todo digitalizado. La digitalización global es un tema que en la medicina se impone en el mundo, o sea, ya no tiene límite el tema digital. Entonces, la medicina ha compasado, sobre todo la traumatología, la que yo conozco, ¿no? Ha compasado la tecnología y ha acompañado el conocimiento desde el punto de vista médico
demandando más y más tecnología a cosas increíbles, ¿no? Cosas impensadas. Nosotros hoy sabemos qué prótesis le vamos a poner, qué número de prótesis antes de empezar solamente con la radiografía. Hay un soft que te mide qué prótesis va y que sabemos qué números milimétricamente se va a poner, ¿no es cierto? Aquel que es de la región, de todo el centro norte de Santa Fe, y hablamos de rodilla, ante cualquier, síntoma o presíntoma que siente de dolor, lo mejor es venir aquí, al Sanatorio Mapasi. Mirá, para sacarse la duda. Éticamente no te puedo decir. No sé si, bueno, pero que consulte. Es mejor prevenir que curar. No, tiene que consultar. Por los dolores, vuelvo a repetir, algo pasa cuando duele. Y es importante llegar, hoy en día se puede llegar en profundidad al diagnóstico, y por supuesto al tratamiento. En todos estos años de peregrinar en la medicina, en la rodilla más precisamente, los cambios se han producido en la tecnología y en los avances y en buscar la perfección, aunque la perfección en la medicina no es 100%. ¿En este último tiempo han sido más profundos? ¿En los últimos años? Es espectacular. La evolución tiene un efecto multiplicador extraordinario. Por décadas se cambia el pensamiento de lo que se pensaba en la década anterior. Es impresionante la evolución, sobre todo por la materialidad. La materialidad va acompañada con todos los avances, por ejemplo, en lo que es el conocimiento de la cibernética, de lo que es el conocimiento de la evolución de los aviones, de todo lo que son los fenómenos del universo, ¿no es cierto? Realmente el conocimiento hoy de los fenómenos físicos se aplica mucho a la biología, muchísimo. Y la tecnología también, dentro de esto, lo que son la materialidad. La materialidad hoy es impensada hace 20 años, impensada. Por ejemplo, el desgaste. Hoy el desgaste de las prótesis, con el tema de los polietilenos, seguramente Marcelo habrá hablado algo, el polietileno que tiene un cross-link que se llama, que se mezcla de tal manera que la resistencia es mayor. Antes se gastaba una prótesis en 10 años, ahora puede estar 20 años sin problema, una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera. Si no falla mecánicamente o no hay ningún proceso infeccioso en el organismo, puede durar 20 años sin ningún problema. Y para todas las edades. El problema en la rodilla pero el problema en la rodilla, ¿puede empezar de joven como de grande? La biología siempre es superior a cualquier fenómeno artificial. Todo lo que es autólogo, lo que le pertenece al organismo, hay que respetarlo. Digamos que cuando esto se gasta, por ejemplo, en una artrosis, lo que eso es un desgaste y no tiene otra solución, entonces se piensa en elementos artificiales, productos sintéticos, modernos. Pero mientras se pueda respetar la biología, hay que respetarla. Nosotros, si hay torsiones, por ejemplo, las enderezamos, siempre respetamos las articulaciones a ultranza. No es que indicamos una prótesis de rodilla de arranque o de cadera. Sí, la idea es como el bisturí sería como que la última opción. Digamos. Exactamente, sí. Es muy importante que el médico tenga un concepto biológico. Todavía no estamos para Robocop. Exactamente. José Luis, gracias por estos minutos. No, un gusto. Y por ser una eminencia, tanto años mantenerse y algo más. No solamente es mantenerse, sino ayornarse a las nuevas tecnologías. Que no debe ser fácil tal vez a tu edad. Tal vez puede ser como no. No, al contrario, yo soy el primero que me interesa. Mira vos, muy bien. Porque, esto mantiene el espíritu. Porque vos te imaginás que si yo no nací sin entregarme, o sea, tampoco me voy a entregar. Aparte, para mí es un estímulo de vida el conocimiento. Exactamente. Es como que por dentro, en el alma, seguimos siendo jóvenes. Lo necesito. Exactamente. José Luis, un gusto, gracias. Muy amable. Con José Luis Aparicio, el director que tiene el Sanatorio Mapasi, hablando de lo que es la rodilla, algo tan importante, no solamente para los deportistas, sino para todas las personas, para que conozcan lo que es parte de un ícono, no solamente de Rosario, sino del interior de la provincia de Santa Fe y del país, aquí en el Sanatorio Mapasi. Lo recomiendo.